Bien, para el análisis de hoy tenemos entre manos la transcripción de un programa de televisión argentino. Y la verdad es que el material es oro puro. Desde luego. Se adentra en una batalla legal de alto perfil entre dos presentadoras muy famosas, Famosísimas. que al parecer en su día fueron casi amigas, y ahora no pueden ni verse en un juzgado. Ya. Nuestra misión es desentrañar cómo un incidente, que parece absurdo, ha podido escalar hasta este punto. Un embrollo judicial que mezcla honor, reputación y... Y, como no, muchísimo dinero. Exacto, vamos a desgranar esto. Y lo que es realmente fascinante aquí, más allá del cotilleo, es que esto funciona como un caso de estudio perfecto. Totalmente. Vemos la anatomía de un conflicto. Como una rencilla personal se viste con el lenguaje rígido del derecho y se divide en distintas batallas. La penal y la civil, que ahora veremos. Justo. Y en el fondo de todo nos obliga a plantearnos una pregunta esencial en las disputas sobre el honor. ¿Qué vale más, una disculpa pública o una indemnización económica? Esa es la clave de todo. Bueno, empecemos por ponerles nombre. Venga. Las protagonistas de esta historia son Lizzy Tagliani y Viviana Canosa. La fuente que manejamos las describe como figuras de primera línea en Argentina. Personajes muy conocidos con una enorme presencia mediática. Sí. Y como decías, el texto apunta que en su momento tuvieron un vínculo que califica de casi amistoso. Ese casi me parece muy revelador. ¿Verdad? Sugiere una relación que quizá era más profesional o cordial que íntima y por lo tanto, pues no tenía la solidez necesaria para aguantar la presión de un conflicto. Claro, las relaciones frágiles se rompen con el primer golpe. Exacto. Y menudo golpe, porque el origen de todo esto es, según el propio texto, una nimiedad. Una tontería, vamos. De hecho, usan palabras muy argentinas y muy directas. Lo llaman una pavadita e incluso una pelotudez. O sea, para que quede claro el nivel. El detonante es una acusación de robo de objetos personales en casa de Canosa. Y lo más surrealista es que todo el escándalo parece girar en torno a lo que en el programa denominan... La famosa cucharita. La famosa cucharita. Suena a comedia. Suena a comedia, pero es el núcleo de una tragedia de reputaciones. Uf, bien dicho. Ese detalle, la cucharita, es el ejemplo perfecto de la escalada irracional de un conflicto. Un detonante minúsculo que, alimentado por el orgullo y la exposición mediática, se convierte en un incendio. Sí. Un incendio que el texto describe con adjetivos muy potentes. Turbio, denso y muy oscuro. Que es un caso clásico donde el símbolo de la disputa, en este caso la cuchara, acaba siendo más importante que la disputa en sí. Totalmente. Y lo curioso es que no es algo nuevo. No. La fuente señala que esto empezó hace años, pero que ha regurgitado, ha vuelto a salir a la superficie hace cosa de un año. ¿Y por qué ahora? Pues la razón es el fin de lo que en Argentina llaman la feria judicial. El periodo de vacaciones de los tribunales, para que nos entendamos. Exacto. Con la justicia de vuelta al trabajo, se ha fijado una fecha clave en el calendario. El próximo lunes. El llamado Día D judicial. Ese es. Es el momento en que ambas partes están citadas para la audiencia de conciliación. Es un cara a cara inevitable. Un cara a cara que, por lo que se intuye en el texto, una de las partes ha estado intentando posponer. Sí, la transcripción es bastante clara al respecto. Hay una que hasta ahora evitó dar la cara. Ya. El fin de las vacaciones judiciales fuerza este encuentro que, por lo que parece, no apetece a todo el mundo. Es increíble que algo que empieza con una cucharita acabe necesitando abogados y fechas judiciales. ¿Cómo se traduce exactamente este enfrentamiento en términos legales? ¿De qué tipo de delitos estamos hablando? Pues aquí es donde el conflicto personal se pone, como quien dice, la toga y la peluca. Vale. El frente principal, el que está activo ahora mismo, es una causa por calumnias e injurias. Y no está en una fase inicial, ¿eh? Según el texto, ya se encuentra en la Cámara de Casación. O sea, un tribunal superior que realiza sentencias. Justo. Esto nos indica que el litigio no solo es serio, sino que lleva ya un largo recorrido y ninguna de las partes ha cedido. Y en este punto, la postura de la demandante, Lizzy Tagliani, parece... Inamovible. firme, sí. O Canosa se disculpa públicamente o van a juicio. No hay otra opción sobre la mesa. No hay término medio. No parece que busque dinero, al menos en esta fase, sino una retractación pública. Me pregunto si esto es una postura realista. Es una buena pregunta. En un mundo tan polarizado, ¿una disculpa forzada por un tribunal tiene realmente el poder de restaurar el honor o es solo una victoria pírrica? Esa es la pregunta del millón y nos lleva al nudo gordiano del asunto. La respuesta de Canosa define por qué este conflicto sigue vivo.
Según la fuente, ella no quiere pedir disculpas. Prefiere pagar. Su contraoferta es puramente económica. Propone pagar unas multas que la propia fuente califica de irrisorias. Hablan de unos 30.000 pesos argentinos. Sí, Que, para que nos hagamos una idea, al cambio actual es una cantidad muy, muy pequeña. para personas con el poder adquisitivo que se les supone, es menos que una multa de tráfico. Es simbólico, casi un gesto de desdén. Exacto. Y esto nos habla de un problema más amplio, en los delitos contra el honor. Cuando las sanciones económicas no son disuasorias para personas de alto poder adquisitivo, el sistema penal pierde parte de su efectividad. Claro. Para Canosa, pagar es un trámite, una forma de cerrar el expediente sin tener que admitir públicamente un error. Pero para Tagliani, ese pago es un insulto. Evidentemente. Porque lo que ella considera que se ha dañado no tiene un precio tan bajo, su honor. A ver, desde un punto de vista puramente estratégico, y siendo un poco abogado del diablo, ¿no es la postura de Canosa la más pragmática? Bueno, depende de cómo lo mires. Evita una humillación pública, paga una cantidad simbólica y sigue adelante. Quizás ve esto como un coste empresarial, no como una cuestión moral. Es una visión estratégica, sin duda. Es la lógica transaccional frente a la lógica de la reparación moral. Explica eso. Commensala parece decir, pongámosle un precio a este problema y pasemos página. Tagliani, en cambio, dice, esto no se arregla con dinero, se arregla con palabras, con el reconocimiento del error. Son dos visiones del mundo irreconciliables. Y la transcripción nos da un elemento de comparación muy interesante. ¿Así? Menciona a un tercer implicado, un periodista llamado Lucas Bertero, que también formaba parte del caso. Y con él, la situación es completamente distinta. Efectivamente. Con Bertero sí se ha llegado a un acuerdo. ¿Y cuál es la clave? La clave, según el texto, es que ese acuerdo, que está a punto de homologarse judicialmente, sí incluye un pedido de disculpas. Ah, amigo. Esto es fundamental porque demuestra que la exigencia de Tagliani no es un capricho, es su objetivo central y es un objetivo alcanzable. El acuerdo con Bertero aísla la postura de Canosa y la deja como la única que se niega a la retractación. Entonces, si lo entiendo bien, este juicio por calumnias e injurias es solo la punta del iceberg. Así es. El texto distingue muy bien entre este acuerdo penal y una futura causa civil. ¿Podrías explicarnos la diferencia? Porque parece que ahí es donde la cosa se pone realmente seria. Claro. La vía penal, que es la que están discutiendo ahora, busca castigar al culpable. Es una acción del Estado contra una persona por cometer un delito. Vale. En los delitos contra el honor, las penas suelen ser multas, como esos 30.000 pesos. Es un castigo más bien simbólico, un tirón de orejas oficial. Entendido. Pero la vía civil es otra historia. Ahí no se busca castigar, se busca compensar a la víctima por el daño sufrido. La indemnización. Y esa compensación, el resarcimiento, es económico. O sea que la vía penal es la batalla por el honor y la vía civil es la batalla por el dinero. Se podría ver así, sí. Y según la transcripción, el equipo legal de Tagliani tiene muy claro que si no hay disculpa en la vía penal, activarán la vía civil con toda la artillería. Vaya. En el texto se afirma que van a pedir una montaña de dinero. De hecho, utilizan la expresión argentina un fangote, para que nos hagamos una idea de la magnitud. Un pastizal, vamos. ¿Y cuál es el argumento para pedir semejante cantidad? Pues la justificación es profundamente personal. La fuente cita que Tagliani se siente tocada y dolida en su honor y en su dignidad. Claro. En un juicio civil, su abogado intentará demostrar que el daño a su reputación ha tenido consecuencias tangibles e intangibles enormes. Intentará monetizar el honor. Es que cuando la disculpa es rechazada como forma de reparación, la única alternativa que ofrece el sistema legal es traducir ese daño a una cifra. Y cuanto mayor es la ofensa percibida, mayor es la cantidad que se reclama. Es decir, que aunque se pida una montaña de dinero, el trasfondo sigue siendo la reivindicación personal. Por supuesto. Es una forma de decir, ya que no reconoces tu error con palabras, que un tribunal reconozca la enormidad del daño que me has hecho con una cifra igualmente enorme. Precisamente, es la última carta que le queda. Y para reforzar esa reclamación, la fuente introduce una frase que es probablemente la más grave de toda la transcripción. Sí. Una afirmación corta pero demoledora. Sí, la he visto. Se afirma que todo este conflicto puso en riesgo su maternidad. Ahí es nada. No se dan más detalles sobre cómo, pero esa simple frase cambia por completo la escala del asunto. Totalmente. Ya no hablamos de una cuchara o de un enfado entre famosas.
Hablamos de un proyecto vital fundamental, que presuntamente se vio amenazado por el estrés de esta situación. Exacto. Esa frase es dinamita procesal. Uf, Transforma un conflicto mediático en un drama con consecuencias personales profundas y, lo más importante para un juez, potencialmente demostrables a través de informes médicos o psicológicos. será sin ninguna duda uno de los pilares de esa futura y millonaria demanda civil. Sin duda. Y mientras todo esto ocurre en el fuero de las calumnias e injurias, el texto menciona de pasada otra causa, Sí. una que se abrió en los juzgados federales de Comodoro Pi. Pero parece que esa vía está muerta, Sí, la fuente dice que está planchada. estancada. Eso nos da una pista importante sobre la estrategia legal y la evolución del caso. Al principio, el escándalo fue tan grande que pudo tener ramificaciones federales, quizás implicando delitos más graves. Ya. Pero esa vía parece haberse desinflado. El propio abogado de Tajani, según el texto, cree que lo más probable es que se archive. Lo que sugiere que, tras la investigación inicial, el núcleo duro del conflicto no era un delito federal, sino algo mucho más personal. Mucho más íntimo, sí. Lo que nos devuelve al punto de partida, el verdadero campo de batalla, el que realmente importa a nivel personal y de reputación, es esta causa por calumnias e injurias. Absolutamente. La causa federal era quizá más espectacular mediáticamente, pero esta es la herida original, la que se centra en la palabra, en el honor y en la relación rota entre ellas dos. Exacto. Es ahí donde se está librando la guerra de verdad. La otra fue, por así decirlo, una escaramuza que no llegó a nada. Entonces, resumiendo, tenemos un conflicto que, según la fuente, empezó con algo tan trivial como una cuchara Increíble, pero cierto. y ha evolucionado hasta convertirse en un drama judicial complejo y con varias capas. Vaya que sí. Por un lado, una parte que exige una disculpa pública para restaurar su honor. Por el otro, una parte que prefiere pagar una multa simbólica para evitar admitir su culpa. El corazón de esta historia es precisamente ese choque de trenes entre la reparación moral y la solución económica. Sí, La justicia ofrece ambas vías, pero las partes las valoran de forma diametralmente opuesta. Nos enseña que en las disputas por la reputación a menudo hay dos precios que pagar, el del orgullo y el del bolsillo. Y en este caso parece que no hay manera de que coincidan. lo que nos deja en el centro de un dilema fascinante. ¿Qué compensa realmente un daño a la reputación? Uf, ¿Es una cifra en un cheque, por muy alta que sea? ¿O son las palabras, lo siento, me equivoqué? pues este caso pone esa pregunta sobre la mesa de un tribunal, literalmente. Exacto. La fuente se centra en esta batalla legal y personal, pero a mí me deja pensando en el tercer actor de todo esto, que es el público. Ah, la opinión pública. Claro, en una era marcada por los juicios paralelos en las redes sociales, donde la gente dicta sentencia en cuestión de minutos, Y sin pruebas, la mayoría de las veces, ¿no? ¿qué peso real tiene una disculpa formal en un juzgado comparado con el veredicto que ya ha emitido la gente en sus casas? Es una pregunta muy pertinente. Y para figuras de este calibre que viven de su imagen, ¿cuál de los dos veredictos importa más al final del día?